El 21 de mayo del 2025, en pleno corazón de Washington, D.C., a metros de un museo judío, ocurrió un crimen que sacudió el mundo. Dos funcionarios israelitas, Yaron Lisitsky y Sarah Lee Nigrin, una joven pareja a punto de comprometerse, fueron asesinados a sangre fría. El atacante detenido poco después gritó una frase que se escucha con frecuencia en manifestaciones globales: Palestina libre. Pero lo que para algunos puede ser un lema político, para otros una excusa, una máscara. El antisemitismo no necesita razones nuevas, solo actualizaciones de lenguaje. Lo que ayer se gritaba como muerte a los judíos, hoy se disfraza con consignas geopolíticas, académicas y hasta humanitarias. ¿Pero por qué? ¿Por qué el pueblo judío ha sido odiado a lo largo de los siglos en tantos lugares diferentes? ¿Por qué en Roma, en la Edad Media, en Rusia, en la Alemania nazi y ahora en pleno siglo XXI siguen siendo blanco de odio, persecución y asesinatos? Este video no es político, es espiritual, porque el antisemitismo no es solo una ideología, es una señal, es la huella de una guerra invisible, una guerra que la Biblia ya describió hace siglos. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12, versículo 13. En este capítulo apocalíptico se nos presenta una escena profética y simbólica. Una mujer coronada con 2 estrellas da a luz a un hijo destinado a gobernar. Un dragón que representa a Satanás intenta devorar al niño, pero no lo logra. Entonces, enfurecido, persigue a la mujer. Esta mujer representa a Israel, no a María como algunos creen, sino al pueblo escogido por Dios, del cual vino el Mesías. El niño varón es Cristo, el dragón es el diablo, y desde que falló en detener la venida del Salvador, Satanás ha volcado su odio contra el pueblo que Dios eligió para traer la redención. El antisemitismo no es simplemente odio racial, cultural o político, es el reflejo terrenal de una guerra celestial. El diablo odia al pueblo judío porque de él vino el Cristo y porque en él se cumplen las promesas de Dios. Desde sus orígenes, Israel ha sido blanco de persecución. En Egipto, Faraón temió el crecimiento del pueblo hebreo y ordenó matar a todos tus hijos varones. Éxodo 1:15 al 22. En Persia, Amán planeó el exterminio de todos los judíos del imperio bajo el reinado de Asuero, pero Dios usó a Esther para detenerlo. Esther capítulo 3. En los Salmos se registra cómo las naciones conspiran contra Israel. Con astucia consultan contra tu pueblo y han hecho pacto contra tus protegidos. Salmo 83:3. Y aún Jesús anticipó el sufrimiento futuro. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Lucas 21, versículo 16. El sufrimiento del pueblo judío no es casual, es una línea profética, y el odio que han sufrido una señal de conflicto espiritual entre la luz y las tinieblas. Tras la muerte y resurrección de Cristo, el pueblo judío vivió una de las más grandes tragedias de su historia: la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. El templo fue destruido y más de 1 millón de judíos murieron. Roma no solo los masacró, sino que intentó erradicar su identidad. Jerusalén fue renombrada como Aelia Capitolina y los judíos fueron expulsados por completo. Los cristianos primitivos, en muchos casos gentiles, comenzaron a adoptar una teología que más tarde se conocería como teología del reemplazo, afirmando que la iglesia había sustituido a Israel. Esto abrió la puerta a siglos de desprecio. En la Edad Media, cuando la iglesia ya estaba conformada, organizada, empezó a ver a los judíos como enemigos de Cristo. Acusaciones absurdas surgieron, que usaban sangre de niños cristianos para rituales, que eran responsables de la peste negra,
que conspiraban contra los reinos cristianos. Muchos fueron forzados a convertirse, expulsados de países como España 1492 y Portugal, o encerrados en guetos. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán obligó a los judíos a vestir ropa distintiva. ¿Te suena familiar? Sí. Y te repitió estos patrones medievales. Durante siglos, los judíos fueron masacrados en Europa Oriental. Los pogromos rusos del siglo XIX y XX, aldeas enteras fueron arrasadas, mujeres violadas y sinagogas destruidas. La razón: eran una minoría próspera, distinta, aislada y fácil de culpar. Los protocolos de los sabios de Sion, un falso documento inventado por la policía secreta rusa, afirmaban que los judíos querían dominar el mundo. Fue un texto clave en la propaganda antisemita que más tarde Hitler también usaría. Ningún análisis del antisemitismo estaría completo sin hablar del Holocausto. Entre 1933 y 1945, Adolf Hitler del partido nazi orquestó el asesinato sistemático de 6 millones de judíos en cámaras de gas, en campos de concentración, en experimentos médicos, en fusilamientos masivos. ¿Cómo logró convencer a una nación entera? Con propaganda, odio étnico, teoría racial y argumentos pseudocientíficos. Pero detrás de todo esto estaba el dragón de Apocalipsis 12. Yeshua fue judío, los profetas fueron judíos, las promesas de Dios están ancladas en el pueblo judío. Destruirlos es al diablo una forma de intentar cancelar el plan divino. Hoy el antisemitismo no siempre lleva uniforme militar. Se disfraza de activismo político radical. Movimientos universitarios que acusan a Israel de apartheid, lemas como Palestina libre desde el río hasta el mar que implican la desaparición de Israel, campañas en redes sociales que niegan el Holocausto. El caso de Washington lo demuestra. Ya no estamos hablando solo de Medio Oriente, el odio se ha globalizado, se cuela en parlamentos, en ONG, en medios y hasta en iglesias. Satanás no odia a Israel por geografía, lo odia porque es el reloj profético de Dios. A Israel se le dieron los pactos, Romanos 9, versículo 4. De él vino el Mesías, Romanos 9, 5. A él se le prometió la restauración final, Ezequiel capítulo 37. En este cumplirán las profecías del fin, Zacarías 12, Mateo 24 y Apocalipsis 11. Israel es señal de que Dios cumple promesas y por eso es atacado. El que os toca, toca la niña de su ojo, Zacarías 2, 8. Y cuando eso ocurra, muchos ojos judíos serán abiertos. Satanás lo sabe y por eso aumenta su furia. Apocalipsis 12 termina con esta frase clave. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Eso está en el versículo 17. ¿Quién es esa descendencia? Los creyentes en Jesús, tanto judíos como gentiles, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. No es casualidad que en 2025 se asesine a 2 jóvenes judíos cerca de un museo. No es coincidencia que se griten frases de odio con total impunidad. No es solo política, es profecía, es guerra espiritual. Israel no es perfecto como cualquier nación. Comete errores, pero el antisemitismo no es una crítica política. Es una manifestación de odio antiguo, satánico y profético. Y nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes. Pablo dijo: no seas arrogante, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Romanos 11, 20, 21. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia necesita a Israel y Dios cumplirá todo lo que prometió. Hoy más que nunca debemos orar por la paz de Jerusalén, defender la verdad, discernir los tiempos y jamás unirnos al coro del dragón. En el corazón de la fe cristiana se encuentra algo
fascinante que un carpintero judío nacido en Belén es el salvador del mundo y que el pueblo del cual nació sigue siendo una pieza clave en el plan eterno de Dios. Si el mundo lo odia, tú decides de qué lado estás. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, dale un like para que no te pierdas ninguno de los videos de Shibboleth.